Allá por el año 1958, cuando Antonio Aguilar ya era toda una figura consagrada como el Charro de México, estampó su firma en una acta matrimonial clandestina que debía permanecer en la más absoluta oscuridad. Lo que se desencadenó durante las mensualidades posteriores dejó en pañales a cualquier guión de esos culebrones dramáticos que él solía protagonizar en la gran pantalla. Y es que aquella mujer, Otilia Larrañaga, custodiaba bajo 7 llaves un misterio capaz de dar un vuelco radical a la biografía de quien a la postre sería un mito. Estamos hablando ni más ni menos que del hombre destinado a convertirse en una auténtica leyenda de la música. Un vástago cuya existencia ni siquiera se le pasaba por la cabeza, una verdad silenciada durante más de 40 largos años y una mentira de tal calibre que estuvo a punto de mandar al traste todo lo que Antonio había edificado con tanto esmero junto a Flor Silvestre. Este es el relato oculto que México jamás llegó a conocer, esos trapos sucios que el clan Aguilar intentó por todos los medios mantener alejados de los focos y de la opinión pública. La crónica de un amor prohibido, de un enlace matrimonial fantasma y de un niño que vino al mundo rodeado de penumbras y secretos inconfesables. Nos remontamos al año 1950, momento exacto en el que Antonio Aguilar puso un pie por primera vez en las instalaciones de la mítica emisora XW en Ciudad de México. Por aquel entonces gastaba 31 primaveras y traía bajo el brazo su primer contrato discográfico recién firmado con el sello Musart Records. Sin embargo, en aquel instante todavía distaba mucho de ser el icono mundial que todos llegaríamos a venerar con el paso del tiempo. No era más que José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, un chaval de Zacatecas con una garganta prodigiosa y un talento descomunal por explotar, acompañado de una ambición que parecía una quimera, elevar la música ranchera hasta la cima más alta del panorama artístico mexicano. Aquella jornada de 1950 iba a suponer un giro de guión definitivo en su existencia, aunque ni por asomo de la forma que él había calculado. Pues recorriendo los pasillos de la XW, entre el jaleo de presentadores técnicos y faranduleros que iban y venían, Antonio captó una voz que lo dejó clavado en el sitio. Era un timbre femenino dulce como la miel, pero con un genio inconfundible que se escapaba de uno de los estudios de grabación cercanos. La curiosidad le pudo, se asomó discretamente y fue entonces cuando sus ojos se posaron en ella por primera vez en la vida. Allí estaba Guillermina Jiménez Chaboya, la gran Flor Silvestre, sentada ante el micrófono, llevando las riendas de su programa radiofónico Increíble pero cierto. Desbordaba ese desparpajo natural que solo poseen aquellos que han nacido para comerse el mundo frente a un micrófono. Apenas tenía 20 años y era una auténtica belleza. Cada vez que sonreía, daba la sensación de que todo el estudio se llenaba de luz. Antonio se quedó plantado en el marco de la puerta sin osar entrar, contemplándola totalmente embobado. En ese preciso instante sintió una corazonada, una certeza que le metió el miedo en el cuerpo. Aquella mujer iba a jugar un papel fundamental en su destino. No obstante, existía un inconveniente monumental, un escollo que se antojaba insalvable. Flor Silvestre ya tenía el anillo de casada en el dedo. Su marido no era otro que Francisco Rubiales Calvo, a quien todos conocían como Paco Malgesto, uno de los locutores más influyentes y con más mano en la radio mexicana. Un tipo con muy malas pulgas, celoso, compulsivo y posesivo, de esos que no tolerarían ni la más mínima sombra de duda sobre la fidelidad de su señora. Las presentaciones oficiales entre Antonio y Flor tuvieron lugar esa misma semana. Ella le cursó una invitación para acudir a su programa como artista invitado. Saltaron chispas al instante, una química brutal, casi eléctrica, pero ambos decidieron hacerse los suecos. No les quedaba otra opción que mirar para otro lado. Antonio era plenamente consciente de quién era Paco Malgesto y del terreno que pisaba. Tenía claro que intentar tirar los tejos a Flor no solo era moralmente reprochable, sino una estupidez y una temeridad de campeonato.
Malgesto movía los hilos, tenía enchufes por todas partes y acumulaba demasiado poder. Podía hundir en la miseria la incipiente carrera de Antonio con tan solo descolgar el teléfono. Así dio comienzo un calvario que se prolongaría durante 7 interminables años. Antonio y Flor no dejaban de coincidir constantemente en los saraos y eventos del mundillo del espectáculo. Compartían las tablas de los escenarios, grababan en los mismos estudios y hasta trabajaban codo con codo en los rodajes de cine. Cada vez que se cruzaban era como poner el dedo en la llaga, un recordatorio doloroso de aquello que les estaba vedado. Se hicieron colegas, sí, pero era una amistad donde la tensión se podía cortar con un cuchillo, repleta de miradas que se alargaban un segundo más de lo que manda el protocolo. Mantenían charlas donde los silencios y lo que se callaban pesaba mucho más que las propias palabras. Pero lo que nadie en el gremio sospechaba era que a lo largo de esos 7 años, Antonio y Flor libraban una lucha encarnizada en su fuero interno que les estaba comiendo vivos. Un combate entre la obligación y la pasión, entre hacer lo correcto o dejarse llevar. Antonio intentó quitársela de la cabeza volcándose en cuerpo y alma en su trabajo. Sacó discos sin parar, enlazó una película tras otra y acabó catapultado directamente al estrellato. En el año 1952 se estrenó en la pantalla grande junto a Pedro Infante en la cinta Un rincón cerca del cielo, y su fama subió como la espuma. Las mujeres perdían el norte en sus conciertos, los productores se lo rifaban para trabajar con él, y los billetes empezaron a entrar a espuertas. Tuvo sus líos de faldas, por supuesto, romances pasajeros y sin sustancia, intentos a la desesperada de tapar el agujero que Flor Silvestre había dejado en su pecho. Desde aquel primer cruce de miradas en la XW, ninguna otra mujer lograba darle la talla. Ninguna risa tenía esa musicalidad, ninguna voz conseguía ponerle los pelos de punta como la suya. Ninguna tenía esa planta capaz de llenar una habitación entera con el simple gesto de entrar como hacía Flor. Ella, mientras tanto, vivía su propio calvario en silencio. Su matrimonio con Paco Malgesto había degenerado en una jaula de oro. El tipo era un controlador de manual, celoso hasta rozar la paranoia absoluta. Le espiaba las conversaciones, la sometía a un 3er grado cada vez que salía, en cada ensayo y en cada sesión de grabación. El ambiente en aquel hogar era un auténtico infierno, broncas monumentales, alaridos que traspasaban los muros y vajillas estampadas contra el gotelé. Sin embargo, Flor tragaba quina y aguantaba carros y carretas, pues en el México de los años 50 divorciarse suponía un estigma social insoportable. A las mujeres separadas se las miraba por encima del hombro, tratándolas como a unas parias, unas fracasadas de moral distraída a las que nadie quería acercarse. Para colmo, Flor cargaba con una responsabilidad añadida, los chiquillos de su relación anterior, que se había llevado consigo en la mochila al casarse con Malgesto. Su primogénita Dalia Inés no era más que una cría. ¿Con qué derecho iba ella a dinamitar el núcleo familiar por un amorío que a lo mejor solo eran castillos en el aire, aunque en el fondo sabía que era más real que la vida misma? Tanto Antonio como Flor lo sabían de sobra y esa certeza ineludible les reconcomía por dentro cada día que pasaba sin estar juntos. Pero el destino les tenía reservado un giro de guión radical en 1957. Les ficharon para encabezar el reparto de El Rayo de Sinaloa, una superproducción con un presupuesto de escándalo y un director de los que cortan el bacalao en la industria. No obstante, para nuestros protagonistas aquello era harina de otro costal. Por primera vez iban a convivir semanas enteras sin esconderse, trabajando codo con codo en el set, compartiendo jornadas maratonianas desde que ponían las calles hasta que caía la noche cerrada. El rodaje se trasladó al norte, en el Quinto Pino, lejísimos del bullicio de Ciudad de México, a salvo de Paco Malgesto y fuera del radar de los cotillas de la prensa rosa que siempre estaban al acecho. Y en aquel escenario, la tensión acumulada durante 7 largos años terminó por desbordarse como un vaso colmado.
Lo que ocurrió entre bambalinas durante la grabación de El Rayo de Sinaloa marcaría un antes y un después irreversible en el rumbo de sus destinos. Aquello desató un efecto dominó, una cadena de sucesos dramáticos que ni el más pintado habría sido capaz de vaticinar en aquel instante. Sucedió tras una jornada interminable con un sol de justicia cayendo a plomo y castigando sin piedad el desierto. Aprovechando un descanso entre toma y toma, Flor se metió en las cuadras del set buscando sombra. Antonio, al verla entrar, fue detrás como un resorte sin pensárselo dos veces. La encontró dándole de comer a uno de los caballos del rodaje. Ella estaba de espaldas a la puerta acariciando al animal y tarareando bajito una copla ranchera con esa dulzura suya. Antonio se aproximó con sigilo felino procurando no hacer ruido. El corazón le iba a 1000 por hora retumbándole en los tímpanos. Al llegar a su altura sin soltar ni media palabra, se inclinó y posó sus labios suavemente en su hombro. Flor se quedó de piedra petrificada como si el reloj se hubiese parado de golpe. Despacio, muy despacio, se giró para encararlo. Tenía 2 lagrimones surcándole las mejillas, pero no dijo ni pío. No hacía falta articular sonido alguno. En esa mirada, Antonio leyó el libro entero de sus sentimientos. Ahí se rompió la baraja, confesaría Flor décadas más tarde en una entrevista. Todo ese paripé de ser solo amigos, esa farsa de colegueo inocente que mantenían, se fue directamente al garete. Se transformó en amor del bueno, de ese que te desgarra las entrañas y te cambia la vida. Se fundieron en un beso que condensaba 7 años de aguantarse las ganas, 7 años de morderse la lengua ante lo imposible. Fue un instante eterno y fugaz, a la vez el beso más largo y más corto que habían vivido jamás. Al separarse, ambos tenían clarísimo que la suerte estaba echada y que habían cruzado el Rubicón sin billete de vuelta. Tocaría apechugar con lo que viniera, aunque en aquel México de 1957 las consecuencias podían ser la ruina absoluta. El problema mayúsculo era que Flor seguía atada legalmente a Paco Malgesto. Antonio, aunque soltero y entero, se estaba metiendo en un jardín muy serio con la mujer de otro. Si ese lío de faldas salía a la luz, sus carreras se irían al traste en un abrir y cerrar de ojos. El mundillo del espectáculo era implacable y no perdonaba ni media, sobre todo si había cuernos de por medio y la moralidad quedaba en entredicho. Así que tomaron una determinación tajante, andarían con pies de plomo y serían la discreción personificada. Nadie podía enterarse ni de media misa. Mantendrían el romance en la más estricta clandestinidad mientras Flor buscaba la triquiñuela legal para divorciarse. La idea era no levantar la liebre para evitar el desastre, pero separarse de un tipo como Paco Malgesto resultó ser un hueso mucho más duro de roer de lo que ella imaginaba. En cuanto ella sacó el tema, él montó un pollo monumental. Se armó la de San Quintín con gritos, amenazas y una violencia que helaba la sangre. Malgesto le dejó cristalino que jamás le daría la libertad, que antes prefería hundirla en la miseria, machacar su reputación y destrozarle la vida. Le juró que se encargaría personalmente de vetarla para siempre en cualquier emisora de radio o plató de cine mexicano. Y para dejar claro que no iba de farol, una noche irrumpió en el dormitorio empuñando una pistola. «O eres mía o no eres de nadie», le espetó con la mirada inyectada en sangre y perdiendo los papeles por completo. A Flor no le quedó otra que poner pies en polvorosa esa misma madrugada, largándose con lo puesto y dejando atrás todo lo demás para refugiarse en casa de su madre, temblando como una hoja. Se encontraba entre la espada y la pared, atrapada en un matrimonio con un energúmeno, enamorada hasta las trancas de otro y metida en un callejón sin salida. Antonio se moría por echarle un cable, pero ¿qué podía hacer? Si asomaba la cabeza públicamente como el motivo de la ruptura, estallaría una bomba mediática. Malgesto movería todos sus hilos y contactos para aplastarlos sin piedad. La prensa sensacionalista los devoraría vivos. Todo lo que se habían currado durante años para llegar a la cima podría desmoronarse en cuestión de semanas si daban un paso en falso.
Y fue justo ahí en el ojo del huracán, en medio de ese drama que parecía no tener solución, cuando Antonio tomó una decisión a la desesperada que le traería cola el resto de sus días. Corría algún momento del año 1958, cuando el destino quiso que Antonio conociera a Otilia Larrañaga Villarreal. La verdad sobre cómo se cruzaron sus caminos es un enigma absoluto, una especie de nebulosa que nadie ha logrado despejar del todo con el paso de los años. Las malas lenguas aseguran que el flechazo ocurrió en una discoteca de Ciudad de México, un local nocturno donde ella se ganaba la vida bailando cada noche. Otros, sin embargo, juran y perjuran que el escenario del encuentro fue Tijuana, aprovechando una de esas giras interminables que Antonio realizaba por el norte del país. Incluso corre el rumor por los mentideros de que todo empezó en una fiesta muy exclusiva, un evento privado de peces gordos del cine, donde Otilia no era una invitada más, sino parte del espectáculo. Pero dejando a un lado las habladurías, lo único que tenemos claro y que quedó plasmado en unos papeles oficiales que estuvieron cogiendo polvo durante décadas antes de ver la luz, es el hecho irrefutable de que Antonio Aguilar y Otilia Larrañaga Villarreal firmaron su sentencia de matrimonio por lo civil en el año 1958. Ojo, porque aquello no fue una boda al uso. Olvidaos del banquete de los invitados de lujo y de las fotos en revistas como Cinelandia o Cine Mundial. Allí no hubo ni rastro de celebración ni anuncio en la prensa rosa. Fue un enlace totalmente clandestino realizado con un hermetismo absoluto en una gris oficina del registro civil, acompañados únicamente por dos testigos que nadie conocía de nada. Dos tipos que con toda probabilidad recibieron un buen sobre con dinero para estar allí, firmar y borrar de su memoria inmediatamente lo que acababan de presenciar. Aquí surge la gran pregunta del millón. ¿Qué narices hacía Antonio casándose con Otilia si por quien bebía los vientos era realmente por Flor? Se han barajado 1000 teorías, pero si analizamos el percal y la situación límite que vivía el cantante, la hipótesis que cobra más fuerza y sentido es la siguiente. Todo apunta a que fue una maniobra de distracción de manual, una cortina de humo perfectamente orquestada para despistar. Pensad que Flor estaba en pleno proceso de divorcio con Paco Malgesto y ese locutor carcomido por los celos estaba removiendo cielo y tierra para pillar a su mujer con otro hombre. Antonio necesitaba una coartada sólida. Si alguien empezaba a atar cabos o los pillaban juntos, él siempre podía sacar la carta de Otilia para desviar la atención. ¿Pero si estoy casado con otra mujer? Es de locos pensar que tengo un lío con Flor Silvestre. Es totalmente imposible. Podía vender que solo eran compañeros de curro y amigos, pero se palpaba otro elemento en el ambiente, algo más turbio y bastante más siniestro. Siempre corrió el rumor, ese run run que nunca se confirmó, pero que tampoco desaparecía, de que Otilia Larrañaga tenía información privilegiada y comprometida sobre Antonio. Trapos sucios que, de hacerse públicos, podrían haber mandado su carrera al traste en un abrir y cerrar de ojos, por lo que el matrimonio habría sido el peaje a pagar por su silencio. ¿Qué clase de secretos oscuros podría haber manejado Otilia? Eso es algo que se ha llevado a la tumba, nunca lo sabremos con certeza. Quizá tenía que ver con sus años mozos antes del estrellato, cuando Antonio no era más que un cantante buscándose la vida en los antros y tabernas de mala muerte de Tijuana. A lo mejor eran deudas de juego, líos con gente de dudosa reputación o situaciones comprometidas de las que no sabía cómo escapar. O puede que no hubiera ningún secreto oscuro y que Otilia simplemente le pusiera en bandeja lo que él necesitaba con urgencia desesperada, una tapadera perfecta. Sea como fuere, la realidad es tozuda, y el hecho es que Antonio y Otilia pasaron por el altar, o mejor dicho, por el juzgado en 1958. Y lo más fuerte de todo es que consiguieron mantener ese enlace bajo 7 llaves en el más absoluto de los secretos. Fue tan hermético que incluso décadas más tarde, cuando el pastel se descubrió, la legión de fans de Antonio Aguilar se negaba en rotundo a creérselo.
Decían que era imposible, que ni de broma. El Charro de México jamás habría hecho una jugada así. Pero vaya si la hizo y de qué manera. Los papeles no mienten, están ahí archivados en los registros civiles, esperando a que cualquiera con la suficiente curiosidad vaya a comprobarlo. Antonio Aguilar, ese hombre que era el estandarte de los valores tradicionales y el símbolo de integridad y honor mexicano ante el mundo, estuvo legalmente unido a Otilia Larrañaga Villarreal durante cerca de un año. Y lo que nadie sabía en aquel momento, un detalle que ni el propio Antonio se podía oler ni en sus peores pesadillas, era que durante ese año fatídico ocurriría algo que traería cola durante décadas, un suceso que involucraba a una criatura, un hijo secreto. Aquellos meses del año 1958 fueron un auténtico calvario de tensión insoportable para Antonio. El hombre estaba viviendo una triple vida que lo estaba consumiendo por dentro, destrozándole los nervios poco a poco. De cara a la galería era el Charro de México, la estrella emergente que lo petaba en la música ranchera y el cine nacional. En la sombra cargaba con el peso de estar casado con Otilia Larrañaga, un matrimonio fantasma del que muy pocas personas tenían constancia. Y de forma totalmente clandestina seguía manteniendo encuentros furtivos con Flor Silvestre, el amor real de su vida, la mujer con la que soñaba construir un futuro. Las noches se le hacían eternas, eran su peor enemigo. Antonio apenas pegaba ojo y se pasaba las horas muertas dando vueltas por su casa. Encadenaba un cigarro tras otro comiéndose la cabeza sobre cómo se había metido en ese lío monumental, cómo saldría de él y qué pasaría si todo el castillo de naipes se derrumbaba. Había cimentado toda su carrera sobre la imagen de un tipo intachable, un charro noble que representaba las mejores virtudes de México. ¿Qué pensarían sus seguidores si se destapaba la verdad? ¿Qué diría su familia allá en Zacatecas ante semejante escándalo? ¿Qué pensaría su madre, doña Ángela, esa mujer que le inculcó unos valores tan férreos? Mientras tanto, Flor seguía en pie de guerra contra Paco Malgesto. El divorcio se había transformado en una carnicería legal sin cuartel. Malgesto se cerró en banda y se negaba rotundamente a firmar los papeles. El tipo utilizó todas sus influencias y artimañas para eternizar el proceso, contratando a los abogados más caros y despiadados de la ciudad. Lanzó acusaciones falsas contra Flor para manchar su nombre e intentó arrebatarle a sus hijos. Era una venganza calculada, cruel y diseñada para hundirla psicológicamente. Pero Paco subestimó a Flor Silvestre. Ella tenía una fortaleza interior y un aguante mucho mayor de lo que él jamás imaginó. No se vino abajo, siguió currando, criando a sus pequeños y peleando en los tribunales como una leona, aferrándose a sus citas secretas con Antonio porque él era su único refugio en mitad de la tormenta. Otilia, pobrecita mía, vivía sumida en un auténtico limbo existencial como si fuera una sombra en su propia vida. Aunque sobre el papel figuraba como la legítima señora de Antonio Aguilar, la triste realidad es que apenas le veía el pelo. El charro se lo había soltado a la cara sin anestesia. Desde el primer minuto aquello era un negocio puro y duro, una transacción mercantil donde el amor ni estaba ni se le esperaba. Ella obtenía un colchón financiero de envidia y un apellido consolera, aunque tuviera que esconderlo bajo la alfombra como si fuera un trapo sucio, protección a cambio de invisibilidad total. La contrapartida era mantener la boca cerrada a cal y canto sobre su matrimonio y no montar numeritos sentimentales, un pacto de silencio rarísimo que Otilia tragó sin rechistar. ¿Por qué lo hizo? Quizás la necesidad económica le apretaba el cuello o, ilusa de ella, albergaba la esperanza de que el roce hiciera el cariño y Antonio cayera eventualmente rendido a sus pies. O tal vez la propia Otilia guardaba ases en la manga y le convenía ese secretismo por motivos oscuros que se llevó a la tumba y que nunca terminaron de salir a la luz pública. Durante los meses del año 1958, Antonio se dejaba caer por casa de Otilia muy de vez en cuando, casi de higos a brevas.
No iba con frecuencia las cosas como son, pero lo justo y necesario para que el paripé se mantuviera en pie y nadie sospechara que aquello era cartón piedra. Y fue en uno de esos encuentros esporádicos, seguramente cuando 1958 daba sus últimos coletazos, cuando saltó la sorpresa mayúscula que daría un vuelco total a la historia. La naturaleza siguió su curso y Otilia se quedó en estado de buena esperanza embarazada hasta las trancas, según contaría la propia protagonista décadas más tarde cuando se decidió a tirar de la manta y romper su silencio al principio, ni se olió que llevaba una vida creciendo en sus entrañas. Para cuando tuvo la certeza absoluta, el calendario ya marcaba 1959 y el escenario de la película había cambiado de forma radical y dramática. Y es que arrancando el año 1959, Flor Silvestre consiguió lo que parecía una quimera inalcanzable. Después de dejarse la piel en pleitos interminables, de gastarse una fortuna en picapleitos y tragar quina con humillaciones públicas y privadas, logró que Paco Malgesto estampara su firma en el divorcio. Por fin respiraba tranquila. Era una mujer libre como el viento. Tras años de auténtico calvario, veía la luz y cuando Antonio se enteró, se le puso el cuerpo del revés con una mezcla explosiva de euforia y pánico absoluto. Euforia, porque ya no tendría que esconderse como un delincuente para amar a Flor legalmente. Se acabaron las mentiras y el vivir en la clandestinidad. Y terror, mucho terror, porque ahora tenía que deshacerse del problema con Otilia a la velocidad del rayo antes de que alguien destapara el pastel de su matrimonio secreto. No escatimó en gastos y contrató a los bufetes de abogados más caros y despiadados que el dinero podía pagar en aquel entonces. Las órdenes eran cristalinas: divorcio express, discreción sepulcral y un cheque con muchos ceros para Otilia. Querían comprar su silencio eterno y se pusieron manos a la obra de inmediato. A Otilia le pusieron delante una oferta mareante, una suma de dinero considerable que quitaría el hipo a cualquiera. Tenía la vida resuelta para años a cambio de firmar el divorcio sin rechistar y rubricar documentos de confidencialidad leoninos que le prohibían mencionar a Antonio Aguilar de por vida. Fue justo en esa encrucijada vital, mientras los letrados afilaban los lápices negociando las cláusulas de la ruptura, cuando Otilia se vio frente a la decisión más peliaguda y desgarradora de toda su existencia. Debía confesarle a Antonio que esperaba un hijo suyo. Si abría la boca en ese momento, el lío que se iba a montar iba a ser de proporciones bíblicas. Antonio, por honor, tendría la obligación moral de reconocer a la criatura, y eso implicaba que su idilio con Flor nacería ya con una mochila pesadísima, el hijo de la otra. Eso supondría pasar una pensión alimenticia de por vida, atándose económicamente para siempre. Significaría que Otilia y Antonio estarían unidos por el cordón umbilical de ese niño eternamente, y adiós al secreto, porque ocultar a un hijo es misión imposible a la larga. Otilia, que no tenía un pelo de tonta, visualizó perfectamente el drama que se le venía encima. ¿Cómo le sentaría el desayuno a Flor Silvestre al enterarse del embarazo? ¿Cómo reaccionaría ante semejante bomba? ¿Tragaría con criar al vástago de la exesposa o mandaría a paseo a Antonio antes de empezar, destrozada por la existencia de un fruto de ese matrimonio fantasma? Por otro lado, si Otilia se callaba como una tumba, podía coger el dinero del divorcio y esfumarse del mapa para siempre. Podía parir en la más estricta intimidad, criar al chiquillo por su cuenta y riesgo, y Antonio viviría en la inopia sin saberlo jamás. Sería un camino de espinas, claro que sí, pero Otilia era una mujer de armas tomar, y con ese dineral tendría margen para organizarse y labrarse un futuro para ella y su hijo. Según confesaría ella misma más de 40 años después, optó por morderse la lengua y no soltar prenda sobre su estado a Antonio. Eligió el silencio administrativo, plantó su firma en los papeles del divorcio y cerró el capítulo. Rubricó los acuerdos de confidencialidad, se guardó el dinero en el bolsillo y desapareció de la vida del cantante como si se la hubiera tragado la tierra.
En octubre de 1959, con la tinta del divorcio aún fresca, Antonio Aguilar se casó con Flor Silvestre por lo civil en su rancho El Soyate en Zacatecas. Fue un enlace discreto, una ceremonia íntima rodeados únicamente de la familia más allegada, lejos de los focos. Por fin Antonio conseguía lo que llevaba casi 10 años anhelando, ser el marido legítimo con todas las de la ley de la mujer que le había robado el corazón. Flor no venía sola al matrimonio, traía en la maleta a sus 3 retoños de su tormentosa relación anterior con Paco Malgesto, Dalia Inés Francisco y Marcela Rubiales. Antonio, con un corazón enorme, los adoptó legalmente, les dio su apellido y los crió con una entrega absoluta, como si fueran de su propia sangre. Y así, codo con codo, Antonio y Flor empezaron a levantar los cimientos de esa familia y ese imperio artístico que los transformaría en mitos vivientes de la cultura. Ya en 1960 llegaría al mundo Antonio Aguilar Jr., el primer hijo biológico de la pareja y la guinda del pastel. Corría el año 1968 en San Antonio, Texas, cuando vino al mundo José Antonio Aguilar Jiménez, un chaval al que el planeta entero acabaría aclamando simplemente como Pepe Aguilar. No pasó mucho tiempo para que el clan de los Aguilar se transformara por méritos propios en la primera gran dinastía de la música regional mexicana, un auténtico imperio del folclore. Antonio y Flor eran inseparables, se pegaban unas giras maratonianas, compartían cartel en la gran pantalla, y entre tanto ajetreo criaban a su prole tras los telones, haciendo de los escenarios su segundo hogar. De cara a la galería todo pintaba de maravilla idílico, pero en algún rincón perdido de México, muy lejos de los focos y el glamour, Otilia Larrañaga traía al mundo a un varón, un hijo secreto de Antonio Aguilar, que el charro de México nunca llegó a conocer, un crío condenado a crecer sin tener ni pajolera idea de quién era su padre biológico. Otilia, con el corazón en un puño, decidió contarle al pequeño que su progenitor había fallecido, cerrando así cualquier puerta a la verdad. Aquello fue una mentira piadosa, una invención tejida meticulosamente para blindarlo contra el dolor desgarrador del abandono y el rechazo, para evitarle el sufrimiento de saber que su padre seguía respirando pero no tenía intención de buscarlo. El chaval fue sumando años convencido de aquella falsedad, creyéndose a pies juntillas la historia que su madre le había contado. Se hizo mayor sin sospechar ni por asomo que por sus venas corría la misma sangre brava que la del legendario charro de México. Los años venideros fueron una época dorada de un éxito abrumador para Antonio Aguilar, quien grababa disco tras disco acumulando certificaciones de oro y platino, como quien colecciona cromos. Su rostro estaba en todas partes, protagonizando un largometraje tras otro y reventando las taquillas de los cines, batiendo todos los récords habidos y por haber. Allá por la década de los 60 se sacó de la manga el revolucionario espectáculo internacional ecuestre, una fusión magistral de charrería y música ranchera, un concepto inédito que le dio un lavado de cara total a la manera de presentar el folclore mexicano. Antonio y Flor se erigieron como los indiscutibles embajadores culturales de México, llevando el orgullo patrio por bandera ante los ojos del mundo entero. Se embarcaban en giras interminables que cruzaban Estados Unidos, recorrían toda América Latina y saltaban el charco hasta Europa. No había recinto que se les resistiera. Abarrotaban estadios y plazas de toros, ganándose el apodo de los Roy Rogers y Dale Evans del género ranchero. Su matrimonio se vendía en las revistas como el paradigma del amor eterno, una rareza en una industria podrida de romances de quita y pon, y divorcios sonados que llenaban las portadas del corazón. De puertas para adentro. Antonio era un padrazo entregado, criando a los hijos que Flor aportó al matrimonio con el mismo mimo y devoción que a los de su propia sangre, sin hacer distinciones odiosas. Para él todos eran sus cachorros y todos recibían su cuota de atención, sus consejos sabios, y cuando tocaba esa disciplina férrea tan necesaria.
Les inculcaba el arte de la equitación y se los llevaba de gira para que desde bien renacuajos mamaran el oficio y entendieran cómo funcionaba el negocio. Los educaba en el fervor por México, en la pasión por la ranchera y el respeto a las tradiciones. Tanto fue así que Antonio Jr. se estrenó profesionalmente con solo 4 años a lomos de un caballo durante una gira de sus padres en Nueva York. Por su parte, Pepe pisó las tablas por primera vez siendo un moco de 3 años, nada menos que en el imponente Madison Square Garden. Desde la más tierna infancia, los herederos de Antonio asimilaron que la música no era un simple trabajo, sino un legado sagrado, una responsabilidad y la única vía para salvaguardar la cultura mexicana. Y mientras Antonio levantaba este imperio familiar y criaba a sus hijos bajo la luz pública de los escenarios mundiales, la historia tenía un reverso oscuro. Su hijo desconocido se hacía mayor en algún punto de la geografía mexicana, criado por Otilia en unas condiciones que no tenían nada que ver con el lujo de sus hermanos. Otilia, que no tenía un pelo de tonta, había sabido administrar con inteligencia el dinero que sacó del divorcio. Hizo las maletas y se largó a una ciudad del norte de México, poniendo tierra de por medio con la capital, donde corría el riesgo de que alguien la reconociera. Se cambió el nombre, se inventó una nueva vida y montó un pequeño negocio, una academia de baile, para salir adelante. Talento le sobraba, pues no en vano había sido bailarina profesional mucho antes de que Antonio se cruzara en su camino. Podía ganarse los garbanzos de manera honrada dando clases a niñas y jovencitas. El niño nació entre finales de 1959 y principios de los 60. Las fechas concretas nunca trascendieron a la luz pública, manteniéndose siempre en una nebulosa de misterio. Otilia cargó con la crianza del niño en solitario durante los primeros años, una tarea titánica, agotadora y por momentos desesperante. Sacar adelante a un chaval sola en el México de los años 60, cuando a las madres solteras se las señalaba con el dedo y se las estigmatizaba, requería tener un coraje fuera de lo común. Pero Otilia estaba hecha de otra pasta, tenía que ser fuerte por narices, así que iba contando por ahí que su marido había fallecido en un accidente trágico. Era el camino fácil para evitar habladurías. Esa historia despertaba lástima en lugar de juicios morales y las vecinas se volcaban para echarle una mano con el crío. Los clientes de su academia de danza la respaldaban y así logró labrarse una existencia digna, tranquila y sobre todo anónima. El niño salió despierto, brillante, con unos ojos oscuros y vivaces que, para tormento de Otilia, le recordaban dolorosamente a la mirada de Antonio, y además tenía una voz preciosa, aunque ella jamás le animó a cantar. Aquello era terreno prohibido, demasiado arriesgado. ¿Y si el chico desarrollaba talento musical? ¿Y si le daba por querer ser cantante como ese padre al que nunca puso cara? Era preferible mantenerlo a kilómetros de distancia de cualquier micrófono. Cuando el pequeño cumplió 5 años, el destino puso en el camino de Otilia a otro hombre, un tipo bueno, currante, un ingeniero decente que había llegado a la ciudad por motivos laborales. Surgió el amor, pero un amor sereno, lejos del drama y la pasión tóxica que habían marcado su fugaz matrimonio con Antonio. Era amor del bueno, de ese que se cimenta día a día con detalles, bondad y compañerismo real. Pasaron por el altar cuando el niño tenía ya 6 años. El nuevo marido de Otilia adoptó al chaval legalmente, dándole sus apellidos y regalándole algo que nunca tuvo un padre presente, que no se perdía una función del colegio, que le ayudaba con los deberes y le enseñaba a montar en bicicleta. Un padre de verdad, de los que están ahí cuando hacen falta. Sin embargo, Otilia arrastraba un secreto inconfesable que cada día le pesaba más en la conciencia. Cada vez que Antonio Aguilar aparecía en la televisión, cada vez que sonaba una de sus rancheras en la radio o veía su nombre iluminado en la marquesina de un cine, sentía que el peso de ese secreto la aplastaba un poquito más contra el suelo.
Hubo instantes críticos, momentos de debilidad en los que la verdad estuvo a punto de brotar de sus labios, casi traicionando el pacto de silencio que se había impuesto. La confesión quemaba por dentro: tu padre biológico no ha fallecido, sigue vivo, y es una leyenda, es Antonio Aguilar, el mismísimo Charro de México. Sin embargo, en el último segundo siempre echaba el freno de mano. ¿De qué serviría soltar esa bomba ahora? El chaval era feliz, tenía una figura paterna que lo adoraba y disfrutaba de una estabilidad envidiable. ¿Qué sentido tenía hacer añicos esa paz con una realidad que solo acarrearía dolor, confusión y un circo mediático? Así que dejó que el tiempo siguiera su curso y los años fueron cayendo uno tras otro. El chico se hizo hombre en la más absoluta ignorancia sobre su linaje. Fue al colegio, forjó amistades y vivió una existencia completamente anónima, lejos de los focos y la fama. Para alivio inmenso de Otilia, el muchacho no mostró ni pizca de interés por el mundo de la canción. Lo suyo eran los motores, destripar coches y mancharse las manos de grasa. Soñaba con ser ingeniero siguiendo los pasos del hombre que lo crió. Mientras tanto, Antonio Aguilar escalaba cimas de popularidad que muy pocos artistas aztecas habían logrado rozar siquiera. Durante las décadas de los 70 y 80, Antonio estaba instalado cómodamente en el Olimpo de su carrera, viviendo su época dorada. Fue capaz de colgar el cartel de "No hay billetes" en el Madison Square Garden de Nueva York durante 6 noches seguidas en el año 1997, una proeza inédita para un artista hispano. Los galardones llovían sobre él, premios, homenajes y reconocimientos que llenaban sus vitrinas y alimentaban su leyenda. Con la llegada del año 2000, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, concretamente la número 7056, quedando inmortalizado junto a los gigantes del espectáculo. Su descendencia legítima no se quedaba atrás y continuaba con el legado familiar. Antonio Jr. probó suerte y se labró una carrera como cantante y actor. Por su parte, Pepe Aguilar arrancó su trayectoria musical y enseguida dejó claro que poseía un don que para muchos llegaría a eclipsar incluso al del patriarca. Entre los 90 y la década de los 2000, Pepe arrasó ganando múltiples Grammys y Latin Grammys, consolidándose como una auténtica superestrella de la música regional. Incluso fundó su propio sello Equinoccio Records. Y por si fuera poco, la tercera generación de esta dinastía ya empezaba a asomar la cabeza con fuerza. Los vástagos de Pepe Aguilar, Leonardo, que vino al mundo en 1999, y la pequeña Ángela, nacida en el año 2003, demostraron desde muy críos tener un talento musical fuera de serie, algo que llevaban en la sangre. El futuro del apellido Aguilar y su imperio artístico estaba más que blindado para las generaciones venideras. Y durante todo ese tiempo, entre aplausos, giras multitudinarias y portadas de revistas, Antonio Aguilar jamás sospechó que tenía otro hijo, uno que se había hecho adulto sin su calor. Un hijo que jamás firmó con el apellido Aguilar, que nunca compartió escenario con él y que vivía en la penumbra, invisible y totalmente desconocido para el gran público. La tragedia comenzó a fraguarse en junio de 2007 cuando Antonio Aguilar ingresó de urgencia en el Hospital Médica Sur de Ciudad de México por una neumonía agravada con fallo renal. A sus 88 años, el cuerpo del ídolo dijo basta tras décadas de tute de giras agotadoras, bajo un sol de justicia y de un ritmo de vida frenético sin descanso. Flor Silvestre no se separó de su cabecera, manteniéndose fiel como lo había hecho durante los 48 años que compartieron vida y escenarios. Toda la prole estaba allí presente: Antonio Jr., Pepe, Dalia, Inés, Francisco y Marcela haciendo piña en los momentos más duros. Todos se congregaron alrededor del lecho de aquel hombre que había sido su pilar fundamental, su brújula moral y su mayor inspiración artística. Los nietos tampoco faltaron. Leonardo, que apenas tenía 8 años, y Ángela, una niña de solo 4 primaveras. Aunque eran muy pequeños para procesar la magnitud del drama, intuían la gravedad del asunto.
Antonio luchó durante 14 largos días en el hospital. Hubo amagos de recuperación que encendieron una chispa de esperanza, pero la realidad se impuso y su estado volvió a caer en picado. Sus órganos vitales se apagaban uno a uno. El equipo médico se dejó la piel intentando salvarlo, pero había daños que ni la tecnología más puntera podía revertir a esas alturas. Finalmente, el 19 de junio de 2007, cuando el reloj marcaba las 19:30 horas, el corazón de Antonio Aguilar dejó de latir. El Charro de México, el padrino de la banda, esa leyenda viviente del folclore, nos había dejado. Todo México se sumió en un llanto colectivo. Las emisoras de radio volcaron su parrilla en una programación especial, emitiendo sus grandes éxitos en bucle como homenaje. Las cadenas de televisión cortaron sus emisiones habituales para ofrecer especiales sobre su vida y obra, y el gobierno decretó 3 días de luto oficial en todo el país. Su capilla ardiente se instaló en el majestuoso Palacio de Bellas Artes, un privilegio reservado únicamente para las figuras culturales más trascendentales de la nación. Miles de seguidores aguantaron colas kilométricas bajo un calor sofocante durante horas solo para darle el último adiós a su ídolo. Los mariachis entonaban sus melodías mientras la gente desolada lloraba a lágrima viva sin consuelo alguno. El lugar quedó sepultado bajo un mar de coronas de flores y ofrendas, el testimonio de un pueblo agradecido a uno de sus embajadores más queridos. Antonio recibió sepultura en el rancho El Soyate en Villanueva, Zacatecas, esa tierra que amaba con locura y a la que siempre volvía. Descansó en la finca que levantó en honor a Flor Silvestre, en la cripta familiar que preparó con antelación, sabiendo que allí reposaría eternamente junto a su mujer. Pero mientras todo un país lloraba la pérdida de Antonio Aguilar y su familia se abrazaba buscando consuelo ante el vacío que dejaba, mientras el mundo entero se deshacía en elogios hacia su legado imborrable, en otro rincón de México, un hombre que vivía ajeno a que Antonio era su padre biológico pasaba aquel día histórico como si fuera un martes cualquiera. Según cuenta Otilia, ella siguió las noticias del fallecimiento de Antonio pegada al televisor con el corazón en un puño. Presenció las retransmisiones del velatorio en Bellas Artes y vio a Flor Silvestre, rota de dolor, sostenida por sus hijos para no desplomarse. Vio a Pepe Aguilar con los ojos vidriosos hablando de su padre ante las cámaras. Otilia lo vio todo y en la soledad de su salón lloró en silencio por lo que pudo haber sido y no fue. Las lágrimas brotaron por aquel hombre que, aunque solo fue su marido durante 12 meses, marcó su existencia recordando con amargura las encrucijadas vitales que ambos tuvieron que afrontar décadas atrás. Se deshacía en llanto por el peso de un secreto inconfesable, una carga silenciada que había arrastrado sobre sus hombros durante casi 50 años. Y el dolor era aún más agudo porque con la partida definitiva de Antonio se desvanecía para siempre cualquier esperanza de que aquel hijo ilegítimo conociera algún día la verdad de su sangre. Aquel hijo que por entonces rondaba ya los 48 años, fue testigo a través de la pantalla del despliegue mediático, viendo cómo políticos, celebridades y multitudes rendían pleitesía al ídolo caído Antonio Aguilar. Quizás se le cruzó por la mente un pensamiento fugaz, lamentando la pérdida de un artista de tal calibre. Qué pena era un grande, pensaría con distancia. O tal vez ni siquiera le dio importancia cambiando de canal sin sospechar que estaba presenciando el último adiós al hombre que le dio la vida a su padre biológico. Para Flor Silvestre, el mundo se vino abajo. La muerte de Antonio la dejó sumida en una desolación absoluta, pues tras casi medio siglo de unión, sus almas se habían fundido hasta ser indisolubles. Se refugió en la soledad del rancho El Soyate, decidiendo pasar el resto de sus días envuelta en la nostalgia y custodiada por los recuerdos. No había un solo rincón de la hacienda que no gritara su nombre. Los establos, testigos mudos de su pasión compartida por la cría de caballos, mantenían viva su esencia.
La casona familiar donde vieron crecer a su descendencia y la pequeña capilla escenario de la renovación de sus votos sagrados décadas después del enlace civil eran monumentos a su amor. Antonio, como un caballero de la vieja escuela, le había jurado regalarle flores cada jornada de su existencia, desde su boda promesa que honró religiosamente durante 48 años. Tras su marcha, fue la propia naturaleza la que asumió el relevo. Las flores silvestres del campo brotaron para suplir aquellos ramos diarios que ya nadie le entregaba. Crecían indómitas alrededor de su sepultura, bellas y tenaces reflejo del vínculo inquebrantable que compartieron. Flor le sobrevivió 13 años más, un tiempo de dulce espera. Fueron años consagrados a la memoria, a la introspección y al consuelo que hallaba en el cariño incondicional de sus hijos y la alegría de sus nietos. Se alejó de los focos concediendo contadas entrevistas y eligiendo la serenidad de su retiro rural frente al bullicio de la exposición pública. Siempre que evocaba la figura de Antonio, sus ojos se empañaban de lágrimas mientras sus labios dibujaban una sonrisa. Fue el gran amor de mi vida, sentenciaba asegurando que cada día a su lado fue un regalo divino. Sin embargo, queda la duda eterna. ¿Estaba Flor al tanto de la existencia de Otilia Larrañaga y de aquel matrimonio clandestino celebrado en 1958? Esas incógnitas jamás obtuvieron respuesta ante las cámaras. Si Antonio llegó a confesarle ese capítulo oculto de su biografía, ella guardó el secreto con lealtad inquebrantable, sin revelarlo jamás. Se marchó de este mundo llevándose consigo la certeza de ese conocimiento o tal vez la bendición de su ignorancia hasta la tumba. Finalmente, el 25 de noviembre de 2020, a la venerable edad de 90 años, Flor Silvestre exhaló su último suspiro por causas naturales, arropada por el calor de su familia en el Soyate. Sus restos mortales recibieron cristiana sepultura junto a los de su amado Antonio en la cripta familiar que aguardaba su llegada. Juntos en la eternidad como lo estuvieron en vida durante casi medio siglo. Con la muerte de Flor, el círculo de personas capaces de confirmar o desmentir la historia con Otilia se redujo drásticamente. Es más que probable que los letrados encargados de gestionar aquel divorcio de 1959 hubieran fallecido hacía tiempo. De igual modo, los testigos de aquel enlace, fueran quienes fuesen, seguramente ya no pertenecían a este mundo o su rastro se había perdido para siempre. Curiosamente, fue tras el fallecimiento de la matriarca cuando los rumores y la historia del matrimonio secreto comenzaron a correr como la pólvora. Cronistas, biógrafos y expertos en la historia del espectáculo mexicano se lanzaron a la tarea de investigar y al documentarse sobre la trayectoria de Antonio Aguilar para elaborar obituarios y retrospectivas detalladas, empezaron a tropezar con hallazgos sorprendentes, actas matrimoniales y sentencias de divorcio que habían permanecido ocultas en los archivos. Allí estaba la prueba documental irrefutable de que Antonio Aguilar había estado legalmente unido a Otilia Larrañaga Villarreal entre 1958 y 1959. En un primer momento, esta información apenas trascendió más allá de los círculos académicos y de los estudiosos del género. Se consideraba una mera anécdota, un dato curioso a pie de página en la inmensa biografía del artista, un breve preludio antes de su legendaria unión con Flor Silvestre. Tenía su interés indudablemente, pero carecía de tinte escandaloso. Al fin y al cabo, es común errar en el amor y casarse y divorciarse antes de encontrar a la verdadera media naranja. No parecía nada fuera de lo común hasta que una mente perspicaz comenzó a plantear los interrogantes incómodos que nadie quería escuchar. Si Antonio y Otilia estuvieron casados durante aproximadamente un año, ¿qué ocurrió realmente en la intimidad de ese periodo? ¿Compartieron techo y lecho? ¿Hubo descendencia fruto de esa unión? ¿Por qué tanto empeño en mantenerlo en secreto? ¿Y qué fue de la vida de Otilia tras la separación? Los sabuesos del periodismo de investigación iniciaron la búsqueda de Otilia Larrañaga, una tarea titánica pues ella se había esfumado cambiando su nombre.
Había optado por vivir deliberadamente bajo el radar durante décadas hasta que bien entrada la década de 2010 alguien logró dar con su paradero. Para entonces, Otilia era ya una anciana venerable que superaba con creces los 80 años de edad. Tras su divorcio de Antonio había rehecho su vida en la más absoluta tranquilidad, contrayendo nuevas nupcias, alcanzando la felicidad y dedicándose a la crianza de su hijo. Construyó su existencia completamente al margen del oropel, lejos de las luces de neón del glamour y de la fama efímera del espectáculo. Cuando la prensa comenzó a asediarla solicitando entrevistas para destapar los detalles de su matrimonio con Aguilar, la primera reacción de Otilia fue una negativa rotunda. No es sencillo romper un silencio que ha durado décadas, especialmente cuando existen documentos de confidencialidad firmados de por medio. Había jurado no hablar jamás, y mantuvo esa promesa con una firmeza admirable durante más de 50 años. Sin embargo, el escenario había cambiado. Antonio ya no estaba en este mundo y Flor también había partido. Las cláusulas legales tienen fecha de caducidad, y Otilia, vislumbrando el final de su camino, comenzó a considerar que quizás era el momento de narrar su verdad, no para dañar, sino para liberar. No buscaba fama ni llenarse los bolsillos de dinero, su único objetivo era dejar constancia histórica de su paso por este mundo. Quería demostrar que lo suyo con Antonio no fue un cuento, que su matrimonio fue auténtico y que ella formó parte, aunque fuese desde la sombra, de la leyenda del Charro de México. Y cuando Otilia por fin se decidió a tirar de la manta, soltó un secreto que había mantenido bajo 7 llaves durante más de 50 años. Una confesión que daría un vuelco total a la biografía de Antonio Aguilar, revelando la existencia de un vástago desconocido, un hijo de su propia sangre. Según relató la propia Otilia, todo ocurrió en 1958, cuando, estando aún casada con el cantante, se quedó en estado. Aquel embarazo no entraba en los planes de ninguno, fue un imprevisto total, considerando que su enlace era más un acuerdo comercial que una historia de pasión. Pero la naturaleza siguió su curso justo cuando Antonio ya tenía la cabeza en otro sitio, tramitando el divorcio para correr a los brazos de Flor Silvestre. Ante tal panorama, Otilia tomó la férrea determinación de ocultarle la existencia del bebé que venía en camino. Sus motivos, tal como ella los desgranó, eran un laberinto emocional, pero tenían lógica. Sabía perfectamente que Antonio bebía los vientos por Flor. Era consciente de que su boda había sido un mero trámite de conveniencia y no un romance de película basado en el amor verdadero. No quería ser la mala de la película, esa mujer que utiliza un embarazo para amarrar a una estrella como el Charro de México contra su voluntad. Y siendo brutalmente honesta consigo misma, sentía que Antonio no recibiría la noticia de ese hijo con los brazos abiertos. El artista ya se estaba mentalizando para criar a los 3 chavales que Flor aportaba de su relación anterior. Un bebé con Otilia habría sido un problema añadido. Así que optó por callar y otorgar, divorciándose de Antonio sin soltar prenda sobre el embarazo y aceptando la indemnización acordada. Firmó los papeles de confidencialidad sin rechistar y se esfumó de su vida para siempre, poniendo tierra de por medio. Entre las uvas de finales de 1959 y los inicios de 1960, Otilia dio a luz a un varón, un hijo que el Charro jamás llegó a ver. Al crío le contó una mentira piadosa, le dijo que su padre había fallecido para no tener que dar explicaciones. Fue una invención necesaria, un escudo para proteger al pequeño del dolor que supone sentirse rechazado o abandonado por un padre vivo. El chico creció sin tener ni la más remota idea de quién era en realidad, y cuando la nueva pareja de Otilia lo adoptó, él asumió ese apellido como propio. Se crió con una figura paterna presente y cariñosa, llevando una vida corriente y moliente a años luz de los focos y de la dinastía Aguilar. Durante décadas, Otilia mantuvo el pico cerrado, ocultando la verdad incluso a su propio hijo para evitarle sufrimientos innecesarios. Sin embargo, tras la muerte de Antonio en 2007 y el fallecimiento de Flor en el año 2020, las cosas cambiaron.
Al ver que a ella también se le acababa el tiempo, Otilia sintió que esa carga era demasiado pesada para llevársela a la tumba. Sentó a su hijo y le soltó la bomba. Su padre biológico no era otro que Antonio Aguilar, el mito de la canción ranchera. Poneos en situación e imaginad el impacto de ese instante. Imaginad ser un señor de 60 y tantos años y descubrir de golpe y porrazo que toda tu existencia se ha cimentado sobre una falsedad. Enterarte de que tu padre no murió en tu infancia, sino que fue un ídolo de masas en México y que tienes hermanos, que son celebridades. Saber que eres hermano de Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, tío de Leonardo y Ángela, y que por tus venas corre la misma sangre que la del Charro. Aquella revelación dejó al hombre completamente destrozado, como si le hubieran movido el suelo bajo los pies. Todo lo que creía saber sobre sus orígenes y su identidad se desmoronó. Su padre no solo no había muerto, sino que fue una leyenda. Había tenido una vida de éxito y fama mundial, pero nunca preguntó por él, sencillamente porque no tenía ni idea de que había nacido. El hijo de Otilia se encontró ante una encrucijada terrible, debatiéndose sobre si debía sacar la historia a la luz pública. Dudaba si contactar con la familia, reclamar el apellido Aguilar y pedir las pruebas de ADN para confirmar lo que su madre le había confesado. Por un lado, tenía todo el derecho del mundo a saber la verdad, a conocer su historial médico y a mirar a los ojos a sus hermanos. Quizás incluso tendría derecho a una parte del pastel de la herencia, aunque la pasta no parecía ser lo que le quitaba el sueño. Sobre todo teniendo en cuenta que se había pasado la vida entera sin ver un duro de la fortuna de los Aguilar. Pero por otro lado, salir a la palestra desataría un circo mediático de proporciones épicas y se vería sometido a un juicio público feroz. Tendría que aguantar la presión, las dudas de la gente y que lo tacharan de oportunista que solo busca aprovecharse del apellido. Era más que probable que el clan Aguilar sacara las uñas y le plantara batalla en los tribunales. La prensa rosa se lo comería vivo, destrozando su tranquilidad para siempre, y además estaba el peso moral de la situación. Antonio ya no estaba aquí para defenderse o explicar su parte de la historia. Sería ético manchar su recuerdo cuando no puede replicar. Flor también había pasado a mejor vida. Estaba bien remover el pasado y enturbiar la memoria de un matrimonio de 48 años con un hijo secreto del que ella quizás nunca supo nada. Según cuentan las malas lenguas y fuentes cercanas, el hijo de Otilia optó por la discreción absoluta y seguir en el anonimato. Prefirió no abrir la caja de los truenos, renunciando a reclamar el apellido Aguilar y dejando las cosas estar. El presunto heredero optó por mantenerse en un discreto segundo plano, abrazando esa calma y el anonimato que había sido su escudo durante más de 60 largos años. Tal vez fue un acto de nobleza extrema o simplemente puro pragmatismo al echar cuentas y ver que el precio de la fama y el escrutinio público era una factura demasiado alta en comparación con cualquier beneficio. O quién sabe, quizás fue una decisión tomada por un profundo respeto hacia la memoria de Antonio, una figura paterna a la que jamás puso rostro en vida, pero que ahora en la distancia reconocía como el autor de sus días. La consecuencia directa de este silencio es que muy probablemente nos quedaremos sin la certeza absoluta sobre el relato de Otilia. Olvidad las pruebas de ADN en horario de máxima audiencia. No habrá un comunicado oficial por parte de la Casa Aguilar, ni se añadirá una nueva rama escrita con tinta de oro en el frondoso árbol genealógico de esta dinastía musical. Toda esta historia se quedará flotando en tierra de nadie, en el limbo de los rumores. Otilia soltó su verdad, su versión de los hechos. Lo que sí va a misa son los papeles, el acta de matrimonio de 1958 y la sentencia de divorcio de 1959 están ahí, son tangibles y verificables. Sin embargo, todo lo demás, la trama del embarazo, el nacimiento del chaval y el pacto de silencio, se sostiene únicamente por la palabra de Otilia, sin nadie más que corrobore la historia. ¿Estamos ante una verdad sepultada
o ante las fantasías de una mujer en el ocaso de su vida, buscando quizás un último minuto de gloria antes de bajar el telón, la realidad, como suele ocurrir con los secretos de alcoba de las grandes estrellas, seguramente se llevará el misterio a la tumba sin que lleguemos al fondo del asunto. Pepe Aguilar, el actual patriarca del clan, ha hecho mutis por el foro sobre el tema de Otilia, y Antonio Aguilar, hijo, ha seguido la misma estrategia de silencio. La familia ha cerrado filas con un hermetismo absoluto, sin confirmar ni desmentir nada, negándose en rotundo a dar pábulo a lo que ellos catalogan como simples habladurías de la prensa rosa. Y si lo pensamos fríamente, es una postura lógica. Los Aguilar llevan 3 generaciones picando piedra para levantar un imperio y un legado intachable. Han sido los guardianes de las esencias de la música regional, protegiéndola como un tesoro. Han paseado la cultura mexicana por los escenarios más prestigiosos del planeta, convirtiéndose en referentes para millones de almas. ¿Qué necesidad tienen de poner todo eso en juego bajando al barro para pelear contra cada chisme o especulación que surge en los medios? Pero demos la vuelta a la tortilla, si ese hijo es real. Si por sus venas corre la sangre de Antonio Aguilar, no tiene derecho a ser reconocido. ¿No merece conocer sus antecedentes médicos o mirar a los ojos a sus medios hermanos? Son interrogantes que te dejan un nudo en el estómago y que no tienen una respuesta sencilla. Todo se reduce a un acto de fe, la solución depende exclusivamente de si compras o no el testimonio de Otilia. Si das por buena su historia, entonces hay un señor de más de 60 años perdido por algún rincón de México, que es un Aguilar de pleno derecho y al que se le ha negado su identidad. Si eres escéptico, esto no es más que otro cuento chino, una fábula sin pies ni cabeza, sobre una celebridad fallecida que ya no puede defenderse. Lo que sí sabemos a ciencia cierta, y esto no admite discusión, es que Antonio Aguilar y Otilia Larrañaga pasaron por el altar en 1958. Ese dato está en los registros, es una verdad como un templo y por sí mismo ya tiene una carga de profundidad tremenda. Porque ese sí quiero clandestino destapa la caja de los truenos y nos revela que Antonio, el icono de los valores tradicionales, tenía una trastienda sentimental mucho más enrevesada y compleja de lo que su imagen pública de charro perfecto nos vendía. Nos baja al mito del pedestal para mostrarnos al hombre de carne y hueso con sus angustias, sus decisiones límite y esos capítulos oscuros que prefirió guardar bajo 7 llaves. Antonio no era un santo de estampita, era un genio artístico, un lince para los negocios, un padrazo con los hijos que tuvo a su lado y el eterno compañero de vida de Flor Silvestre durante casi medio siglo. Pero también era el hombre que se casó a escondidas posiblemente, con el corazón ocupado por otra mujer, jugando a 2 bandas con el destino. Un hombre capaz de firmar un divorcio exprés cuando las cosas se ponían feas. Su vida íntima distaba mucho de ser ese guión inmaculado que proyectaba. Y ojo que verle las costuras al mito, reconocer esa imperfección humana, no lo hace más pequeño. Al contrario, le da una autenticidad que enriquece su figura. Porque para ser un grande Antonio no necesitaba ser perfecto. Su leyenda reside en su talento descomunal, en su capacidad de trabajo incansable, en lo que aportó a la cultura y en la familia que construyó. Ese es su verdadero patrimonio. Si tropezó en el camino, si tomó decisiones que hoy nos hacen arquear una ceja, o si se llevó secretos inconfesables al otro barrio, eso solo confirma que era tan humano como cualquiera de nosotros. Y es precisamente esa humanidad con sus luces y sus sombras lo que mantiene viva la fascinación por su historia décadas después de su partida. La sombra de un hijo no reconocido añade un giro de guión fascinante, una capa más de misterio a la biografía de Antonio Aguilar. De ser cierto, hablamos de una vida paralela a la dinastía oficial. Una existencia que podría haber sido radicalmente distinta si Antonio hubiera tenido constancia de ello. Nos queda la eterna pregunta del ¿y sí? ¿Qué habría pasado si Otilia no se hubiera callado aquel embarazo en 1959? Quienes conocían de verdad el paño
Aseguran que con el carácter que gastaba Antonio, no le habría dado la espalda a su propia sangre. Habría apechugado. No olvidemos que crió como propios a los 3 hijos que Flor traía en la mochila de su anterior matrimonio. Para él no había etiquetas. Su amor de padre no hacía distinciones. Todos sus hijos biológicos o del corazón recibían la misma entrega. Por eso pongo la mano en el fuego: si Antonio hubiera sabido de la existencia del hijo de Otilia, habría movido cielo y tierra para ejercer de padre. Sin duda alguna, Antonio no habría escatimado en gastos con la manutención, pero, conociéndolo, no se habría conformado con firmar cheques. Habría querido ejercer de padre, ver al chaval hacerse un hombre y enseñarle los secretos de la equitación, tal como hizo con el resto de su prole. Imaginad por un momento a ese niño creciendo con la certeza absoluta y el orgullo que conlleva de saber que por sus venas corría la sangre del mismísimo Charro de México. Pero claro, aquí viene el lío gordo. Eso habría puesto su matrimonio con Flor en la cuerda floja, ya que la pobre acababa de salir de un divorcio con Paco Malgesto, que fue una auténtica carnicería, tanto mediática como emocional. Ella estaba deseando pasar página de una vez por todas, empezar de cero y construir una vida tranquila y feliz junto a Antonio, lejos de los dramas del pasado. ¿Cómo se le habría quedado el cuerpo al enterarse de que su marido tenía un hijo con otra mujer, fruto de aquel misterioso matrimonio clandestino que nadie debía conocer? Menudo pastel. ¿Habría tragado con la situación y aceptado criar a ese crío junto a los suyos? Es cierto que Flor tenía un corazón enorme y una generosidad que nadie discute. De hecho, permitió que Antonio adoptara a sus 3 hijos del matrimonio anterior y los quisiera como si fueran de su propia sangre. Quizás habría tenido las mismas agallas con el hijo de Otilia, o quizás eso ya era pedir peras al olmo. Tal vez habría sido la gota que colma el vaso, sobre todo viniendo justo después del calvario traumático que vivió al separarse de Malgesto. La relación de Antonio y Flor podría haber aguantado el chaparrón de descubrir un hijo con Otilia, o podría haberse ido todo al garete antes de empezar siquiera a consolidarse como es debido. Eso es algo que se quedará para siempre en el terreno de la especulación. Nunca lo sabremos a ciencia cierta. A lo mejor Otilia, al decidir callarse lo del embarazo, le estaba haciendo un favor impagable a largo plazo a Antonio, aunque en ese momento pareciera una locura. Le dejó el camino libre para vivir su historia con Flor, sin ese obstáculo, permitiéndole cimentar esa familia y ese imperio que hoy conocemos y admiramos como la dinastía Aguilar. Pero claro, esa moneda tiene otra cara. Esa decisión le robó a Antonio la oportunidad de conocer a su propia sangre, a uno de sus vástagos. Y lo que es más triste, le negó a ese niño el derecho fundamental de criarse junto a su padre biológico y conocer sus verdaderas raíces. Gestó una situación digna de una novela donde décadas más tarde, un hombre se daría de bruces con la realidad que toda su existencia se había cimentado sobre una mentira. No es nada fácil dictar sentencia sobre si Otilia actuó bien o mal. Es un tema con demasiadas aristas y matices grises. La mujer se encontraba entre la espada y la pared, tomando decisiones en un momento crítico y haciendo malabares con lo poco que tenía a su alcance. Ponerse ahora la toga de juez y criticarla duramente desde la comodidad de nuestro presente a toro pasado sería una injusticia tremenda por nuestra parte. Y lo mismo se aplica a Antonio. El hombre se casó con Otilia por motivos que en aquel entonces le parecerían lo más lógico y sensato del mundo. Teniendo en cuenta el percal que tenía con la situación desesperada de Flor, se divorció en cuanto vio luz verde, y ojo que no tenía ni idea del embarazo, si es que ese embarazo existió de verdad. Hizo lo que buenamente pudo para salir airoso navegando por unas aguas que estaban más que revueltas y complicadas. Todo este culebrón entre Antonio Aguilar y Otilia Larrañaga nos da una lección magistral sobre lo que son realmente la fama y el legado que dejamos. Nos demuestra que lo que vemos de las figuras públicas es solo la punta del iceberg, una versión editada con bisturí de una realidad mucho más enrevesada.
que las leyendas no son más que construcciones castillos en el aire que sirven tanto para ocultar trapos sucios como para mostrar glorias. Que detrás de cada titán no solo hay una gran mujer, sino también momentos de bajón, meteduras de pata y secretos que uno prefiere llevarse a la tumba. El legado de Antonio Aguilar es sencillamente bestial: más de 150 álbumes grabados, 25 millones de copias vendidas y cerca de 167 películas a sus espaldas. Hablamos de un tío que tuvo la capacidad de llenar el Madison Square Garden 6 noches seguidas, que se dice pronto. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un Grammy Latino a la excelencia musical y el título indiscutible de Padrino de la Música Banda. Se inventó el concepto del jaripeo como espectáculo de masas y fundó una dinastía musical que sigue dando mucha guerra 3 generaciones después. Y nada de todo eso pierde valor ni se ve empañado por el hecho de que se casara en secreto con Otilia Larrañaga, allá por el año 1958. Tampoco cambia absolutamente nada si al final resulta que tuvo un hijo al que nunca llegó a poner cara. Sus hitos artísticos están ahí tallados en piedra y su aportación a la cultura mexicana es algo imborrable. Sus canciones siguen poniendo los pelos de punta y sus películas entretienen como el primer día. Su leyenda sigue pesando mucho. Lo único que varía realmente es la imagen que tenemos nosotros de Antonio como persona de carne y hueso. Ya no lo vemos como un santo de estampa perfecto e inmaculado, sino como un ser humano tridimensional con todas las complicaciones y sombras que eso implica. Y quizá, al verlo así más humano y cercano con sus fallos, su leyenda se hace todavía más impresionante a nuestros ojos. Porque nos damos cuenta de que Antonio no llegó a la cima por ser perfecto, sino que triunfó a pesar de sus imperfecciones y sus líos personales. Lo consiguió lidiando con una vida personal que era un auténtico laberinto, manteniendo al mismo tiempo un nivel de excelencia profesional de otra galaxia. Llegó ahí tomando decisiones jodidas, equivocándose, aprendiendo a marchas forzadas y sin dejar que los dramas personales le frenaran los pies ni un segundo. En el rancho El Soyate, donde Antonio y Flor descansan por fin juntos, la vida sigue su curso imparable. Esos caballos que tanto adoraban y cuidaban siguen galopando libres por los campos de Zacatecas, ajenos al paso del tiempo. La hacienda que levantó como homenaje a su amada Flor sigue en pie, cuidada por la familia con mimo, como si fuera un museo viviente de su amor y su historia. La capilla donde renovaron sus votos sigue siendo un remanso de paz y reflexión, mientras Pepe Aguilar ha cogido el testigo de su padre, llevando la música regional a otro nivel. El tío ha arrasado ganando múltiples Grammys y Latin Grammys, superando incluso algunas de las marcas que estableció el propio Antonio. Ha montado verdaderos imperios empresariales, incluyendo sellos como Equinoccio Records y Machine Records, demostrando que la saga continúa con fuerza. Han dejado patente ante el mundo que es perfectamente viable rendir tributo a la herencia paterna y al mismo tiempo labrarse un destino con nombre propio, lejos de ser meras sombras del pasado. Ahí tenemos a la tercera generación de este clan legendario, los nietos de Antonio Leonardo y la carismática Ángela Aguilar, que llevan con orgullo el estandarte de la dinastía. El caso de Ángela es digno de estudio, pues ha trascendido fronteras para erigirse en una auténtica figura de talla mundial dentro del panorama de la música latina actual. A la tierna edad de 21 años, allá por el año 2024, la chica ya atesoraba nominaciones a los Grammy, 4 a los Latin Grammy y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, amén de galardones tan prestigiosos como el Musical Dynasty Award de Billboard Latin Women in Music. La maquinaria de los Aguilar no se detiene ni un instante. La dinastía goza de una salud de hierro y la leyenda sigue escribiendo nuevos y apasionantes capítulos.
Las coplas de Antonio siguen resonando con fuerza, ya sea en las gargantas de su propia estirpe, en los homenajes de otros artistas que lo veneran o en la memoria colectiva de esa legión de seguidores que lo idolatró en vida. Sin embargo, en algún rincón perdido de México, si damos crédito al relato de Otilia, respira un hombre que lleva esa misma sangre Aguilar por sus venas, aunque haya preferido vivir apartado de los focos y del bullicio mediático. Un individuo que, lo quiera o no, forma parte intrínseca de la biografía oculta y menos amable de Antonio Aguilar. Por mucho que esa pieza del puzzle siga sin encajar oficialmente, existiendo únicamente en las confesiones y el testimonio de una mujer que se encuentra ya en el ocaso de su vida. Y por supuesto en los papeles amarillentos de una boda clandestina celebrada hace más de 6 décadas. ¿Quién sabe si algún día este señor decida romper su silencio y contar su versión de los hechos? Tal vez se anime finalmente a someterse a las pruebas de ADN pertinentes para reclamar lo que es suyo y buscar la legitimidad ante el mundo. Quizá le dé por descolgar el teléfono, contactar con sus presuntos hermanastros y solicitar al menos la oportunidad de mirarse a los ojos y conocerse. O puede que opte por seguir como hasta ahora, fundido en el anonimato que ha sido su manto durante más de 60 años, con la conciencia tranquila de saber su verdad y sin hambre de aplausos ajenos ni validación pública. Sea cual sea el camino que elija tomar, es una determinación sagrada que merece el máximo respeto por nuestra parte y la de la prensa. Se ha pasado la vida entera sin el apellido Aguilar, en el carné de identidad, ajeno a los lujos y prebendas de ese linaje, pero también libre de sus ataduras y complicaciones. Está en su pleno derecho de alterar ese estatus o dejarlo estar. Para el clan Aguilar, este asunto probablemente no sea más que una china en el zapato, una molestia menor dentro de su inmenso legado. Esto no altera su esencia, ni quiénes son, no resta ni un ápice de su talento, ni empaña los hitos conseguidos por el patriarca Antonio a lo largo de su carrera. Hablamos simplemente de un matiz histórico, una complicación del pasado, una nota a pie de página en una vida que ya de por sí es de película. Si llega el día en que se certifique que Antonio engendró un vástago con Otilia Larrañaga, el árbol genealógico de los Aguilar sufrirá una leve poda y tendrá que reajustarse ligeramente. Pero los cimientos no temblarán, el legado fundamental permanecerá intacto y Antonio mantendrá su título indiscutible de El Charro de México por los siglos de los siglos. Flor Silvestre seguirá reinando en la canción ranchera y su unión de 48 años permanecerá como ese romance de novela extraordinario que todos conocemos. Sus hijos y nietos continuarán siendo esos artistas virtuosos que honran su memoria. Lo único que aporta este rumor es una capa extra de complejidad, profundidad y humanidad al mito. Nos sirve de recordatorio de que los ídolos, antes de ser figuras de bronce, son personas de carne y hueso que toman decisiones peliagudas y acarrean sus consecuencias. Que la senda hacia la gloria casi nunca es una línea recta y pulcra, sino un camino lleno de baches, desvíos y zonas grises. Que todos sin excepción guardamos capítulos bajo llave en nuestras vidas que preferiríamos no airear jamás. Y Antonio Aguilar no era distinto. Fue un gigante indiscutiblemente grande, puso patas arriba la música regional mexicana y fue un visionario al fusionar la charrería con el gran espectáculo musical. Exportó la esencia y la cultura de México a rincones del planeta y audiencias internacionales que ni sabían ubicarlo en el mapa. Despachó millones de discos, reventó las taquillas de los estadios más emblemáticos del mundo y acumuló estatuillas de Grammy y Latin Grammy como quien colecciona sellos. Fue condecorado con honores por gobiernos y organizaciones culturales, fundando una dinastía que 3 generaciones después sigue dando guerra. Pero bajo el traje de charro había un hombre muy humano. Se enamoró perdidamente de una mujer casada y tuvo la paciencia de esperar años para poder estar con ella. Entre medias y para matar la espera, contrajo nupcias en secreto con otra dama, un detalle que no se suele contar en las biografías oficiales.
Se divorció por la vía rápida cuando le convino y cabe la posibilidad, solo la remota posibilidad, de que engendrara un hijo, al que nunca puso cara. Porque la madre optó por el silencio y no decírselo. Ambas realidades pueden convivir, la grandeza artística y las imperfecciones personales no se anulan entre sí. Podemos quitarnos el sombrero ante la obra de Antonio y al mismo tiempo admitir que su vida privada era un auténtico laberinto de complicaciones. Es lícito celebrar su inmenso legado sabiendo que tomó rumbos que hoy podemos cuestionar, y quizá esa sea la moraleja más valiosa de todo este culebrón. Las personas reales, incluso aquellas que alcanzan el estatus de leyenda, son seres complejos y poliédricos. Tienen capítulos brillantes y capítulos oscuros, instantes de una moralidad intachable y momentos de fragilidad puramente humana. Y no pasa nada, eso es lo natural, eso es ser humano. Antonio Aguilar no necesitaba ser un santo impoluto para ser digno de nuestra admiración. Su duende era auténtico, su trabajo era real, su defensa de la cultura mexicana era genuina, su pasión por Flor era verdadera y su entrega a sus hijos reconocidos incuestionable. Todo eso va a misa, todo eso tiene un peso específico en la balanza y es lo que cuenta al final. Si de verdad existe ese hijo desconocido en la sombra, la historia se tiñe de cierta melancolía. Pena por un chaval que maduró sin la figura paterna a su lado. Pena también por un padre que se marchó al otro barrio sin saber que su sangre corría por otro lado, ajeno a la existencia de otro hijo. Tristeza por los avatares y circunstancias que provocaron tal entuerto, pero ni siquiera esa tristeza es capaz de borrar sus logros ni de invalidar su gesta. El relato de Otilia Larrañaga y Antonio Aguilar, mitad certeza documental y mitad especulación, nos recuerda que tras el gran artista siempre hay una persona real, con una vida enredada. Y que a veces esos enredos y complicaciones se quedan para siempre entre bambalinas, ocultos bajo el telón de la fama. Han tenido que pasar décadas enteras emergiendo la verdad a la superficie únicamente cuando el último de los protagonistas ha cerrado los ojos para siempre. Tal vez sea lo más sensato que estos misterios aguardasen al silencio sepulcral para ver la luz. Antonio exprimió su existencia, cimentó un imperio y se marchó rodeado de un respeto reverencial y un cariño absoluto. Las sombras del pasado que asomaron después ya no tenían poder para herirle. Él se encontraba en un plano donde las habladurías y el escándalo no podían alcanzarle ni manchar su memoria. Por su parte, doña Flor apuró la copa de la vida hasta el final y se marchó en paz, reposando ahora eternamente junto al hombre que fue su brújula y el gran amor de sus amores. Si existieron fantasmas en el ayer de Antonio que ella desconocía, la providencia fue amable al ahorrarle el trago amargo de tener que mirarlos a los ojos mientras vivía. Y para el respetable, para esos millones de almas que adoraron a Antonio y Flor, destapar estos frascos viejos, décadas más tarde les brinda la oportunidad de observar a sus ídolos bajo una luz nueva y completa. Se nos presentan ahora como figuras poliédricas llenas de matices y humanidad, bajándolos de esos pedestales de mármol inalcanzables donde solemos colocar a los mitos. Los vemos como lo que eran, criaturas de carne y hueso que pelearon, amaron con locura, metieron la pata y aún así firmaron hazañas que tocan lo divino. La hacienda El Soyate se mantiene erguida como un vigía mudo y constante que ha presenciado cada capítulo de este drama familiar sin soltar prenda. La naturaleza sigue su curso y las flores silvestres continúan abrazando con delicadeza las lápidas donde yacen Antonio y Flor. Los equinos siguen galopando libres por las praderas mientras que los acordes de Antonio resuenan en la capilla cada vez que la familia se reúne para honrar su memoria. Su legado goza de una salud de hierro y quizá en el silencio de una noche cerrada en aquellas tierras de Zacatecas se sienta algo más. Si uno agudiza el oído entre el viento, podría imaginarse el eco lejano de una charla íntima de esas que Antonio y Flor mantuvieron a puerta cerrada hace ya tanto tiempo. Un diálogo denso sobre Otilia, sobre encrucijadas vitales y sobre esos secretos que a veces se tragan por amor
o simplemente por pura conveniencia social. O tal vez esa confesión nunca llegó a producirse. Quizás Antonio decidió echar la llave a ese cofre y llevarse el peso de ese misterio a la tumba sin compartirlo con nadie. Es una incógnita que jamás despejaremos y, pensándolo fríamente, puede que sea lo más adecuado para que la paz reine. A veces, ciertas verdades ganan con la penumbra, mostrándose lo justo para avivar la curiosidad, pero guardándose el desenlace final para mantener la magia del relato. El enigma se convierte en un ingrediente más del mito. Lo que es innegable y va a misa es que Antonio Aguilar tuvo una existencia de película absolutamente extraordinaria. Se entregó al amor sin reservas, trabajó a destajo como pocos y fue un artesano de la belleza en cada cosa que hacía. Fue el baluarte de las tradiciones, el faro para nuevas generaciones y el arquitecto de una dinastía que impone respeto, dejando tras de sí una herencia cultural que sigue muy viva, respirando fuerza más de 15 años después de su partida. Si en el camino hubo bodas clandestinas, pasos en falso o un vástago no reconocido, todo eso no hace más que añadir texturas a una historia que ya de por sí era fascinante. Nada de eso resta un ápice a su grandeza ni invalida los galones que se ganó a pulso durante su carrera. Solo nos sirve de recordatorio de que las leyendas también están hechas de barro y esa humanidad es precisamente lo que hace que la crónica de Antonio Aguilar sea eterna. No por ser un santo inmaculado, sino porque con todas sus luces y sus sombras, con sus secretos a cuestas, fue capaz de parir una obra hermosa que sigue pellizcando el alma décadas después. El Charro de México sigue cabalgando imparable aunque ya no pise el polvo de este mundo. Ya no lo hace en los escenarios físicos, sino en la memoria sentimental de un pueblo que lo idolatró, en la música que compuso, en el linaje que fundó y en los corazones que conquistó. Y si de verdad existe un hijo perdido en algún rincón olvidado de la geografía mexicana, ese hombre porta en sus arterias el fuego de una casta inigualable, la sangre de la auténtica grandeza. Lleva consigo el genio musical de Antonio, aunque jamás lo explote, y esa garra, esa intensidad por vivir, que era la marca de la Casa del Charro. Es una pieza más del legado, tenga el reconocimiento oficial o no. Esa es la verdad impepinable que cierra esta historia. Antonio Aguilar fue leyenda y fue hombre, y en esa mezcla explosiva de divinidad y fallos terrenales reside el secreto de su inmortalidad. Sus corridos siguen sonando, sus cintas se siguen proyectando y su nombre es y será sinónimo de la máxima excelencia en el folclore regional. Y su biografía, ahora que algunos de sus entresijos más íntimos han salido a la luz, continúa cautivando e inspirando a todo aquel que tenga la paciencia de indagar en la historia al completo. Cuando cae la tarde sobre el Soyate y los caballos buscan el refugio de las cuadras, las flores silvestres bailan al son de la brisa zacatecana. Y allí en la cripta familiar, Antonio y Flor descansan uno junto al otro, como siempre debió ser y como el destino quiso. La suya es una epopeya de amor, sí, pero también de renuncias, de decisiones peliagudas y de secretos guardados bajo 7 llaves que el tiempo ha revelado. Es un relato tan humano que resulta imborrable. El eco de los Aguilar tiene cuerda para rato y resonará durante generaciones. Sus bisnietos entonarán las coplas que él convirtió en himnos inmortales para el pueblo. Sus tataranietos probablemente seguirán paseando el apellido Aguilar por los escenarios de los 5 continentes. La saga continúa, y quién sabe, quizás en un futuro lejano se le haga justicia a ese hijo en la sombra, si es que realmente existe. Tal vez los caminos de sus descendientes se crucen y descubran los lazos de sangre que los unen, cerrando el círculo de la verdad. O puede que no, que este secreto se quede en el tintero, velado por la niebla de los tiempos para siempre. Un interrogante eterno, un broche de misterio fascinante en la inmensa biografía del inigualable Charro de México. De cualquier modo, lo que verdaderamente perdura
Es el legado la música eterna, y ese amor prohibido entre Antonio y Flor. La lección es que pese a nuestras imperfecciones, somos capaces de crear obras maestras. Nos enseña que es posible guardar secretos inconfesables y aún así vivir una existencia plena de significado, siendo dolorosamente humanos mientras nos elevamos a la categoría de leyendas inmortales. Esta es la crónica real, sin adornos, de la vida de Antonio Aguilar, el indiscutible charro de México. El gran padrino de la música de banda, un hombre que amó con una pasión desmedida, trabajó hasta la extenuación, custodió silencios oscuros y dejó una herencia que supera cualquier fallo mortal. Sus melodías todavía retumban con fuerza inusitada a través de los valles de Zacatecas, llenando los estadios desde México hasta los Estados Unidos y vibrando en el alma de millones de seguidores, y os aseguro que seguirán sonando por siempre. Porque la grandeza auténtica no entiende de tiempos ni de muerte. Sobrevive incluso a esos secretos que tarde o temprano acaban saliendo a la luz pública. Sin embargo, existen matices en la biografía de Antonio que dotan de mayor dramatismo a esta historia y profundizan en su mito. Son detalles inéditos entre hijos que muy pocos conocen y que desvelan la forja de su carácter y las circunstancias extremas que le empujaron a tomar aquellas decisiones desesperadas. Antonio no vino al mundo en una cuna de oro, aunque nació en la hacienda La Casa Grande de Tayagua, un solar con historia que su linaje había poseído y trabajado desde los albores del siglo XIX. Pero cuando Antonio llegó a este mundo en 1919, la realidad era cruda y los tiempos muy convulsos. La Revolución Mexicana acababa de sofocarse apenas unos años antes, dejando tras de sí un estado de Zacatecas arrasado y en ruinas. Las fincas habían sido saqueadas, el ganado sustraído y los cultivos reducidos a cenizas. En medio del caos, su madre, doña María Ángela Barraza Márquez Valle, era el pilar que sostenía a la familia. Ella cantaba en el coro parroquial y fue quien sembró en el corazón de Antonio la primera semilla de pasión por la música. Siendo apenas un crío, la acompañaba a misa y quedaba hipnotizado escuchándola entonar aquellos himnos sacros con una voz cristalina y llena de sentimiento. «Hijo mío», le profetizaba ella con ternura, «algún día tu voz traspasará estos humildes muros de adobe y llegará más lejos de lo que imaginas». Antonio creció en una casa llena de gente junto a sus 6 hermanos: José Roque Salvador, Guadalupe, Luis Tomás Mariano y Josefina. Curiosamente, Josefina acabaría siendo la madre de la célebre Guadalupe Pineda, demostrando que el arte corría por las venas de esa familia. Pero en aquellos años de infancia rural, nadie podía presagiar que uno de los chicos Aguilar acabaría convirtiéndose en una figura mítica de la canción. Eran una familia humilde, golpeada por la vida, pero con una dignidad inquebrantable. Su padre, don Jesús Aguilar Aguilar, se dejaba la piel labrando la tierra con sus propias manos para sacarles adelante. De él Antonio aprendió el valor del esfuerzo, el peso sagrado de la palabra dada y el sentido del honor y la hidalguía. Principios férreos que le acompañarían siempre y que convertirían su boda con Otilia en 1958 en un calvario, pues sentía que traicionaba sus valores por un amor imposible. Siendo todavía un joven soñador, Antonio abandonó la seguridad de Zacatecas para buscarse la vida y probar fortuna. Recaló primero en Tijuana, malviviendo y cantando en tabernas de mala muerte y cabarets por un puñado de pesos a la semana. Corrían los años 40 y la frontera era un territorio hostil. Tijuana era la capital del vicio, el juego y la prostitución, un lugar peligroso donde todo tenía un precio. Allí Antonio fue testigo de la sordidez humana, viendo cosas que preferiría haber borrado de su memoria y cruzándose con gente de la peor calaña. Fue seguramente en esa etapa oscura de Tijuana donde Antonio aprendió el arte de guardar secretos y la discreción. Allí comprendió que a veces la supervivencia exige la ley del silencio y que la vida no es blanca o negra, sino una infinita escala de grises. Entre los años 1940 y 1941 se formó Encanto en Hollywood, con grandes esperanzas.
Soñaba con triunfar cantando boleros queriendo emular a ídolos de la talla de Pedro Vargas o el gran Jorge Negrete. Sin embargo, el compositor puertorriqueño Rafael Hernández, conocido como El Jibarito, le dio el consejo que cambiaría su suerte. «Olvídate de los boleros, chaval». Le insistió: «Tu voz ha nacido para la música ranchera, ese es tu verdadero destino». Y el tiempo demostró que tenía toda la razón. En el momento en que Antonio comenzó a entonar rancheras y corridos regionales, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Su voz varonil y profunda era el instrumento perfecto para narrar épicas de revolucionarios caballos y amores desgarrados en el campo mexicano. Regresó a México y en 1950, con 31 años, tuvo una audición en la XCW que marcaría un antes y un después. No solo porque logró firmar su primer gran contrato con la discográfica Musart Records, sino porque aquel fue el día en que cruzó su mirada con Flor Silvestre, y desde ese instante su corazón quedó cautivo para siempre. Durante la década de los 50, mientras aguardaba impaciente a que Flor se liberase de su matrimonio con Paco Malgesto, Antonio se refugió obsesivamente en su carrera. Llegó a grabar más de 800 temas a lo largo de su trayectoria, una cifra astronómica que muy pocos artistas han logrado igualar. Éxitos rotundos como Gabino Barrera, Caballo Prieto Azabache o Un puño de tierra se transformaron en himnos inmortales de la identidad mexicana. Lo que pocos sospechan es que grabó muchas de esas joyas con el alma rota, en estados de profunda angustia emocional. Estaba consumido por el amor hacia una mujer que por aquel entonces le estaba prohibida. Cada letra de desamor, cada corrido triste lo cantaba sintiendo que se le iba la vida en ello. No era actuación, era su pura verdad. En la gran pantalla, Antonio labró una trayectoria cinematográfica que muy pocos compañeros de profesión han logrado rozar, acumulando la friolera de 167 largometrajes a sus espaldas. Entre sus trabajos más icónicos destacaba la saga de Mauricio Rosales El Rayo, que se extendió durante 7 entregas, aunque su interpretación cumbre fue sin duda la de Emiliano Zapata en la cinta de 1970. Antonio no se limitó a actuar, se empapó del personaje de manera casi obsesiva, estudiando cada faceta del líder revolucionario con un rigor académico. Devoró absolutamente todo lo escrito sobre él y recorrió los mismos parajes donde combatió el caudillo, decidido a honrar la memoria del héroe de Morelos con total fidelidad histórica. El filme resultó ser un auténtico bombazo en taquilla y crítica, otorgándole el prestigioso galardón Eisel Latino de 1970 como mejor actor principal. No obstante, hubo algo que Antonio valoró más que cualquier estatuilla dorada: una misiva manuscrita de un veterano zapatista que había luchado hombro con hombro junto al auténtico Emiliano Zapata. «Usted ha sabido captar su esencia», rezaba la carta con emoción. «Verlo a usted en la pantalla ha sido como ver resucitar a mi general ante mis propios ojos». Antonio atesoró aquel papel como si fuera oro en paño hasta el día de su fallecimiento, llevándolo siempre en el corazón. Además, su talento cruzó fronteras hasta Hollywood. En el año 1969 coprotagonizó la película The Undefeated mano a mano con John Wayne, el indiscutible icono del western norteamericano. Aquella experiencia en la meca del cine fue reveladora para Antonio, quien descubrió en Wayne a un profesional intachable, serio y entregado a su oficio. Entre toma y toma, ambos titanes compartían largas charlas sobre caballos, la dura vida en el rancho y lo que significaba ser un hombre de honor en los tiempos modernos. Así forjaron un respeto mutuo y genuino que lograba saltar por encima de cualquier barrera cultural o idiomática que pudiera existir entre ellos. Pero mientras la estrella de Antonio brillaba con fuerza cegadora, conquistando Hollywood, Otilia Larrañaga había optado por una existencia radicalmente opuesta, viviendo en la sombra. Tras consumar su divorcio de Antonio en 1959 y decidir ocultarle su embarazo, Otilia puso tierra de por medio, mudándose a Monterrey.
Escogió aquella ciudad estratégica por ser una gran metrópoli anónima, lejos de los focos y los chismes de Ciudad de México, donde podrían reconocerla por la calle. Además, Monterrey era tierra de oportunidades. Aquella urbe industrial estaba experimentando un crecimiento brutal durante la década de los 60. Otilia inauguró su propia academia de danza en una colonia sencilla y modesta de Monterrey, empezando de cero con gran determinación. Impartía clases de ballet clásico folclor mexicano y bailes de salón, demostrando un talento pedagógico innato que cautivaba a todos. Las niñas la adoraban y las madres depositaban en ella una confianza ciega, logrando así construir ladrillo a ladrillo una reputación intachable en su comunidad. Su hijo vino al mundo entre finales de 1959 y principios de 1960 en un parto discreto. Otilia jamás reveló públicamente la fecha exacta, añadiendo otra capa de misterio para blindar su secreto, y le llamó José, un nombre corriente para no levantar la liebre. El pequeño José se crió como un chaval normal y corriente en Monterrey, asistiendo al colegio público del barrio y jugando al fútbol con los vecinos en la calle. No existía ni el más mínimo rastro en su vida cotidiana que pudiera sugerir que por sus venas corría la sangre de una leyenda del espectáculo. Otilia tejió una mentira piadosa contándole que su padre fue un empresario que falleció en un accidente de coche antes de que él naciera. Una historia triste pero muy creíble. Aquella coartada generaba la simpatía justa sin invitar a preguntas indiscretas, y José creció asimilando esa versión de los hechos como la única verdad absoluta. Cuando el niño cumplió 6 años, apareció en escena Rubén, un ingeniero civil que trabajaba levantando una nueva planta industrial a las afueras de la ciudad. Rubén era natural de Coahuila, un hombre de perfil serio, muy trabajador, y procedente de una familia humilde similar a la de la propia Otilia. Se conocieron cuando él fue a inscribir a su sobrina en la academia. El cortejo fue a la antigua usanza, respetuoso y pausado. Rubén acudía a visitarla los domingos con un ramo de flores bajo el brazo, conociendo a José y conectando con el chaval de manera casi instantánea. Resultó que Rubén tenía una mano excelente con los críos, mostrándose siempre paciente y divertido con el pequeño. Le enseñaba a José los entresijos de los coches, el funcionamiento de los motores y las matemáticas aplicadas a la construcción, despertando su curiosidad. Se dieron el sí quiero en 1966, cuando José rozaba los 7 años, y Rubén lo adoptó legalmente dándole su apellido y convirtiéndose en un padre presente. Fue un padre con todas las letras de los que van a los festivales del colegio, ayudan con los deberes de matemáticas y enseñan a cambiar el aceite del coche en la adolescencia. Un padre de verdad en el día a día, pues Otilia jamás le confesó a Rubén la verdad sobre el famoso Antonio Aguilar. Ella firmó los papeles de la adopción manteniendo el silencio, sin mencionar ni por asomo quién era el progenitor biológico de José. Rubén asumió que el padre biológico había muerto tal y como Otilia contaba a todo el mundo, y de esa forma el secreto quedó sepultado a mayor profundidad. Mientras tanto, la vida de Antonio durante los años 70 y 80 fue una sucesión imparable de triunfos profesionales. Revolucionó por completo el concepto de los espectáculos de música regional. Donde otros se conformaban con palenques, Antonio creó un show de talla internacional. Fusionó la charrería de alto nivel con conciertos en vivo, inventando un formato híbrido y espectacular que nadie había osado imaginar antes. Aquello era, tal y como lo definió un crítico de la época, el Ringling Brothers, al estilo mexicano, un derroche de talento y color. El espectáculo contaba con caballos andaluces y españoles de pura raza, adiestrados para bailar al compás de la música con una elegancia sublime. El público disfrutaba de charros ejecutando suertes peligrosísimas, jinetes haciendo acrobacias imposibles y un cuerpo de baile folclórico de primer nivel. Con el mariachi y el tamborazo zacatecano tocando en directo, todo estaba coordinado con precisión militar para brindar una experiencia imborrable a los asistentes.
Antonio paseó este espectáculo faraónico por todo México, Estados Unidos y gran parte de América Latina, cosechando aplausos allá donde iba. Como broche de oro, en 1997, a sus 78 años, logró colgar el cartel de "No hay billetes" en el Madison Square Garden de Nueva York durante 6 noches seguidas. Jamás en la historia del espectáculo, un artista de habla hispana había conseguido coronar una cima semejante, marcando un hito sin precedentes. La venta de entradas superó la asombrosa cifra de 100.000 localidades, un suceso histórico que llevó al alcalde de Nueva York a entregarle con total merecimiento las llaves de la ciudad. La conmoción fue tal que el propio gobernador del estado emitió una proclamación oficial decretando aquella semana como la semana dedicada a Antonio Aguilar en todo el territorio neoyorquino. Para un hombre que había iniciado su andadura entonando melodías en las cantinas de Tijuana por la mísera suma de $12 semanales, aquello suponía una victoria que rozaba lo inverosímil. Sin embargo, la fama nunca nubló su juicio y Antonio jamás dio la espalda a sus orígenes, regresando religiosamente cada año a Villanueva, Zacatecas, al rancho El Soyate que él mismo había levantado. Aquel paraje era el único lugar del mundo donde su alma encontraba la verdadera paz, lejos de los focos y el ruido ensordecedor del éxito. Allí, rodeado por sus nobles caballos, los campos que vieron su juventud y las montañas que contempló de niño, podía despojarse del mito del charro de México para ser simple y llanamente Antonio. El rancho se erigía como su santuario privado, un refugio inexpugnable contra la vorágine de su vida pública. Con inmenso amor construyó una hacienda de ensueño para Flor, dotándola de amplias caballerizas para sus corceles predilectos y lagunas artificiales donde los patos se deslizaban en un remanso de tranquilidad. El recinto albergaba una capilla familiar donde, tras más de 30 años de unión civil, Antonio y Flor consagraron finalmente su amor ante la iglesia en una ceremonia de carácter íntimo y reservado. Cada jornada, sin excepción alguna, Antonio obsequiaba flores a su amada, cumpliendo una promesa jurada el día de su enlace en 1959. «Te entregaré flores todos los días que me resten de vida», le dijo, y honró esa palabra sagrada durante un periodo que abarcó casi 50 años de devoción. Ya fueran rosas, gardenias, orquídeas o girasoles, según lo que dictara la estación o el lugar de la gira, el tributo floral nunca faltó, convirtiéndose en un ritual inquebrantable. Flor, conmovida por tal constancia, atesoraba los pétalos marchitos en delicadas cajas de madera que guardaba celosamente en su alcoba del rancho. Eran miles y miles de pétalos, testigos mudos de miles de días de amor ininterrumpido. Cuando Antonio falleció en 2007, ella liberó ese tesoro esparciéndolo sobre la tumba de su esposo. Aquel gesto poético fue su manera de devolverle en un último adiós todo el inmenso amor que habían acumulado a lo largo de tantas décadas juntos. Mientras tanto, en un universo paralelo, José, el hijo de Otilia, se hacía hombre viviendo completamente ajeno a la magnitud de su verdadero linaje y herencia. Destacaba como un estudiante brillante con un talento natural para las matemáticas y las ciencias, apasionado por los coches y la mecánica, siguiendo la estela profesional de Rubén, su padre adoptivo, en la ingeniería. Culminó sus estudios graduándose con honores en ingeniería mecánica por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 1982. Su capacidad le abrió las puertas del mercado laboral, consiguiendo un puesto estable en una de las maquiladoras más importantes de la Industrial Monterrey. Contrajo matrimonio a la temprana edad de 25 años con Patricia, una compañera de facultad con quien formó una familia de 2 hijos y adquirió una vivienda modesta en la periferia. Llevaban una existencia tranquila, representativa de la clase media que definía al México de las décadas de los 80 y 90, lejos de cualquier excentricidad. Curiosamente, José nunca manifestó el menor interés por la música ranchera. Sus gustos se inclinaban hacia el rock en español, vibrando con grupos como Soda Stereo, Caifanes o Café Tacuba.
Si la voz de Antonio Aguilar sonaba en la radio, algo inevitable en el país, la escuchaba con la apreciación casual de quien oye un himno nacional, respetando al ídolo como cualquier compatriota respeta el folclore, pero sin sentir ni un atisbo de conexión emocional o sanguínea. Jamás sospechó nada y no tenía motivos para hacerlo, pues creció bajo el amparo de un padre que lo adoraba y dentro de una narrativa familiar que carecía de fisuras. No existían lagunas misteriosas ni preguntas en el aire. Su biografía parecía tener un sentido completo y una lógica aplastante. Otilia, observando su evolución, su boda y su descendencia, se debatía en silencio preguntándose si su decisión de callar había sido la acertada. Al ver que José era un hombre feliz y realizado, la duda la asaltaba. ¿Acaso la verdad en su juventud le habría traído dicha o desgracia? Era una incógnita imposible de despejar, y de este modo el secreto se perpetuó, manteniéndose intacto año tras año, década tras década. Llegado el año 2004, Antonio Aguilar fue galardonado con el Latin Grammy, a la excelencia musical, un premio que coronaba toda una vida de aportaciones monumentales a la cultura latina. A sus 85 años, y con la salud comenzando a flaquear, sacó fuerzas de flaqueza para subir al escenario del Shrine Auditorium, en Los Ángeles, y agradecer el homenaje. En su emotivo discurso de aceptación rememoró a su madre, María Ángela, quien le inculcó el arte del canto en aquel lejano coro de iglesia en Villanueva, y recordó a su padre Jesús, quien le transmitió el valor del trabajo honrado. Tuvo palabras de amor para Flor, su compañera inseparable durante casi medio siglo de vida y escenarios. Mencionó con orgullo a sus hijos Antonio Jr. y Pepe, herederos de su legado, pero el nombre de Otilia jamás cruzó sus labios, ni tampoco el año 1958. Silenció aquel matrimonio clandestino que muy pocos conocían y por descontado omitió la existencia de un primogénito del que ni siquiera tenía noticia. 3 años más tarde, en 2007, la salud de Antonio se quebró definitivamente cuando una neumonía asedió unos pulmones ya castigados por décadas de tabaquismo. Las complicaciones renales no tardaron en aparecer, manteniéndolo 14 días en el Hospital Médica Sur, rodeado de su familia que rezaba por un milagro. Finalmente, a los 88 años, tras una existencia pletórica, su cuerpo se rindió. José, el hijo en la sombra, contaba con 47 años en el momento de la muerte de Antonio. Se hallaba en su oficina de ingeniería en Monterrey cuando un colega comentó casualmente: «¡Qué pena más grande, ha fallecido Antonio Aguilar!». José asintió con indiferencia, quizás respondiendo un escueto «Sí, era un gigante», antes de volver a sumergirse en sus planos y cálculos. No tenía la menor noción de que acababa de perder a su padre biológico mientras Otilia presenciaba las noticias en la intimidad de su hogar en Monterrey. Rubén, su esposo, permanecía a su lado y comentó con pesar: «Era un artista increíble. México ha perdido hoy un tesoro nacional». Otilia asintió en silencio, con los ojos anegados en unas lágrimas que Rubén atribuyó erróneamente a la emoción colectiva por la partida de una leyenda. Antonio no tenía ni la más remota idea de que las lágrimas de su esposa escondían un drama personal de tal calibre. Y así fue como se llevó el desconocimiento a la tumba, falleciendo sin saber jamás que había engendrado a otro hijo. Un vástago que vivía a tan solo unas pocas horas de su puerta, alguien que llevaba su misma sangre y que quizá atesoraba su mismo duende para la música, aunque lamentablemente ese arte nunca llegó a ver la luz. Se trataba de un hijo condenado a permanecer en la penumbra, una figura invisible y anónima que jamás reclamó su lugar bajo los focos de la famosa dinastía. Porque Antonio Aguilar fue un gigante inigualable, sí, pero ante todo fue un ser humano de carne y hueso, con sus virtudes y sus secretos inconfesables. Y es precisamente en esa amalgama de gloria artística y fragilidad terrenal donde descansa para siempre su mito y su eterno legado.